En este video te voy a compartir cómo puedes reducir el número de carritos abandonados que probablemente tengas en este momento para que le saques muchísimo más provecho a todas las estrategias que seguramente estás haciendo para que las personas lleguen hasta este punto del proceso. Probablemente creas que hasta ahora todos esos carritos abandonados se deban a tu pasarela de pago o a costes que tengas asociados con el envío. Y aunque una parte podría ser así, realmente lo que te recomendamos aquí es que contactes directamente con ese cliente, bien sea por WhatsApp o por email, para que no nos quedemos en la superficie ni en suposiciones y que por supuesto pues puedas sacarle muchísimo más provecho a todas esas personas que ya te demostraron una primera intención de compra. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, el 99% de los fundadores de tiendas online muy probablemente no están usando, digamos, esta información como a su favor, bien sea porque la desconocen o porque por el contrario sí que la conocen, pero les genera algún tipo de temor, de miedo o de vergüenza acercarse a ese cliente por sentir que están presionando un poco a la venta. Sin embargo, pasa todo lo contrario. Esta es una excelente herramienta para que tú realmente conozcas qué es lo que quiere ese cliente o cuáles son las posibles objeciones, preguntas o razones por las cuales no terminó de hacer esa compra. Ahí tú te puedes dar cuenta de muchísimas cosas que realmente desde la superficie, desde lo que te arroja Meta o desde lo que te muestra Shopify, muy probablemente no lo sabrías. Y ese cliente, muy probablemente en esa conversación, si tú eres cercano, simplemente haces como la pregunta desde el genuino interés y no solamente la venta por la venta, pues te dirá, bueno, no sé, si tú tienes por ejemplo una marca de ropa, es que no me queda muy clara la talla o no estoy segura realmente cómo queda el fit de este jean o de esta camisa, o no sé, si vendes joyas, entonces no sé realmente cuál es la extensión, digamos por ejemplo de un collar, o no sé la medida bien del anillo. Entonces digamos que te puedes encontrar ahí con diferentes cosas que tal vez tú no tengas muy solucionadas en tu web, o que directamente ya sean un problema muy específico, una situación muy específica de ese cliente que tú puedas no estarte dando cuenta. Ahora, ¿cómo puedes realmente ir a esa información de contacto? Muy sencillo. Si tú estás en Shopify, simplemente vas a ir al apartado de pedidos y luego pedidos abandonados, y ahí te va a aparecer cierta información del cliente, a veces su correo, a veces su WhatsApp, su nombre, en fin, dependiendo de lo que el cliente haya alcanzado a introducir, pero seguro que te dejó algunos datos con los cuales tú le puedes contactar. Ahí, como te mencionaba anteriormente, vas a empezar una conversación muy natural. Simplemente tú tienes un genuino interés de saber esta persona por qué se dejó estos X productos en el carrito, por qué no terminó la compra, y simplemente vas con un par de preguntas. Tampoco hagas demasiado extensa la conversación, sino simplemente con el tono de marca que tú normalmente tienes. Incluso te puedes presentar, incluso si puede ser por nota de voz, muchísimo mejor, porque entre más cercano, pues la persona va a sentir mucha más confianza de darte los motivos reales por los que no te compró. Entonces simplemente le dices: hola, soy Juanita, fundadora de Velas Artesanales X, y quisiera saber por qué no terminaste de hacer tu compra, si de pronto no te queda claro cuál es el aroma o para qué sirve esta vela. En fin, le das como diferentes opciones. Tampoco dejes la pregunta demasiado abierta, porque muy probablemente las personas se van a sentir un poquito como agobiadas y como que no van a saber exactamente qué decirte, mientras que si tú les das opciones, él te va a decir: ah, sí, era por esto, o ah, sí, no sé, tal vez no me quedó tan claro esta parte. Entonces tú simplemente encárgate de dar algunos motivos, como de abrir un poquito la conversación, y muy probablemente ahí obtendrás unas primeras respuestas. Nuestra segunda recomendación es que tengas flows de email marketing automatizados. Es decir, que cuando una persona deje un carrito, por ejemplo, o deje un checkout abandonado en tu web, inmediatamente le llegue una serie de correos donde, digamos, le digas a persona: oye, te dejaste este artículo en el carrito, no te lo podemos guardar por mucho tiempo, o quedan pocas tallas, o solamente quedan tantas tallas de este color en específico. Como que básicamente le recuerda a esa persona que tenía ciertas cosas en el carrito. Entonces simplemente en este caso, tener esos flows automatizados te va a permitir ahorrarte muchísimo trabajo manual y por supuesto no perder esas ventas, porque básicamente la persona se deja un carrito, un checkout, y ahí mismo se dispara, digamos, como ese flow, esa serie de correos que le empiezan a llegar a esa persona, digamos, unas horas o unos días después, incluso hasta con un código de descuento para que finalice esa compra. Entonces básicamente esta parte te va a optimizar muchísimos recursos y seguramente también a recuperar muchísimas compras. Nuestra siguiente recomendación es que tengas un envío gratuito razonable.
Por un lado, razonable para tus números y los márgenes de tu tienda, pero también razonables para ese cliente. Si tú de repente, por simplemente no querer absorber ese gasto o no permitírtelo, pones un envío gratuito que esté demasiado alto o incluso demasiado lejos de tu valor medio del pedido, entonces puede dificultar demasiado ese proceso de compra para la persona, digamos, para verlo como beneficio, que es lo que buscamos un poquito como de gancho para que empujemos al cliente a que termine la compra, como el envío gratis o el envío gratis a partir de cierto importe. Y si, por ejemplo, tus bestsellers están por debajo de ese importe o son iguales o similares, pues entonces la persona le va a ver un beneficio más directo de compro este producto, pero el envío me sale gratuito. Mientras que si es todo lo contrario, está demasiado lejos y la persona tendría que hacer una compra muy grande para alcanzar ese envío gratis, pues deja de tener un poco de sentido. Si estás empezando, te sugerimos especialmente que puedas tener envíos gratuitos un poco más bajitos. ¿Por qué? Porque lo que queremos en estas primeras etapas es justamente capturar esos primeros clientes. Luego, poco a poco, cuando vayas teniendo un poco más de trayectoria, un poco más de ventas y vayas creciendo incluso esa base de datos de clientes, entonces puedes ir subiendo ese umbral un poquito como del envío gratuito, porque ahí lo que queremos es rentabilizar. Entonces depende del momento en el que esté tu tienda, la decisión que tomes de una u otra cosa. Y otra estrategia que te sugerimos ir teniendo en cuenta es también subir los precios de tu producto. Evidentemente, esto hay que cogerlo con pinzas, incluye muchísimas más cosas, pero específicamente con este tema del envío gratuito es como entender un poquito la psicología del cliente. No es lo mismo que tú le digas que tienes un producto de 90 euros o que te va a comprar un bolso, una camisa, una chaqueta de 90 euros, pero tiene que pagar un envío de 10, 12 euros, a que le digas que, por ejemplo, vale 100 euros ese producto, pero con el envío, digamos, incluido. Entonces, al tú absorber un poquito de eso, pues evidentemente tienes que ir subiendo tus números para no afectar demasiado el margen, sino, por supuesto, siempre estar un poquito por encima, pero justamente como que necesitas buscar primero el equilibrio del punto anterior que te estaba comentando y luego entonces considerar ir subiendo los precios poco a poco para que tú puedas absorber esa parte y que para el cliente sea simplemente más sencillo el proceso de compra. Otro punto muy clave es tener variedad de métodos de pago. Entonces aquí no es suficiente con que solamente tengas, por ejemplo, tarjeta de débito y crédito, sino que también te aventures a tener otro tipo de métodos de pago, incluso de financiación. Entonces en tu caso podría ser Klarna, Secura o también incluir métodos un poco más sencillos, pero que son mucho más fáciles para la mayoría de personas como un Bizum, digamos como un PayPal, Apple Pay, Google Pay. Entonces tienes que fijarte que realmente ahí tengas un gran abanico de posibilidades porque normalmente y específicamente con este tema de los métodos de pago, cuando una persona se acostumbra a pagar con un método de pago específico, pues a la mayoría de comercios donde llega quiere pagar con ese método y no realmente con los pocos que tú puedas estarle ofreciendo en tu pasarela de pago. Entonces ten esto súper presente porque así vas a ahorrarte que la gente justamente se deje carritos o que finalmente desista literalmente de comprarte porque no encuentra el método de pago con el que suele, digamos, pagar. Y aquí un asterisco importante es que algunos de estos métodos de pago es probable que tengan una tasa de comisión un poco más alta, pero con seguridad que lo va a compensar con ese incremento de ventas que puedes tener. Y nuestra última recomendación está directamente relacionada con la plataforma donde alojas tu tienda online. A todos nuestros clientes, y en este caso en este video te recomendamos a ti estar en Shopify. Es una plataforma que puede convertir un 20, 30 o incluso hasta 40% más que el resto de plataformas, simplemente por el tipo de checkout que tiene, es decir, lo que encuentras después del carrito. Si tienes alguna pregunta, déjala aquí en los comentarios y si quieres que trabajemos un poco más uno a uno para ayudarte a escalar tu tienda online, déjanos un mensaje en Instagram en @alejoival.com.